¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es, esta es la primavera en la Patagonia. Estoy acompañado de unos amigos, no sé cómo se llaman. Ellos son unos confoterios, se extinguieron hace aproximadamente 12.000 años atrás. Y bueno, ya entenderán por qué estoy acá. Eh, Esto ha sido un día muy lluvioso y ahora hay algo de luz, pero seguramente en un poco rato más caerá un diluvio nuevamente. Pero ningún diluvio ha sido como el que relata la Biblia, que es el relato que, aunque no seas creyente, seguramente ya lo conoce. Pero la pregunta ¿es el diluvio universal de la Biblia el único relato diluviano o sobre grandes inundaciones? Eh, Otra pregunta que nos debemos hacer es si hay algún sustrato geológico que realmente haya servido como inspiración para estos relatos. Son muchas las preguntas en realidad. Eh, Ahora, cuando decimos mito, no nos referimos, no es una manera despectiva. Entonces, la otra pregunta es saber si realmente los mitos son una inventiva o tienen algún sustrato. Así que son varias las preguntas. Puede ser que alguna de esas respuestas las puedas encontrar acá en este video. Así que bueno, está empezando el diluvio acá. Atento, hasta el final. El rol de la religión, cuando se refiere a determinar con exactitud hechos históricos, es casi por norma un asunto muy subjetivo, y en contraste la ciencia lo contradice. Aunque parece muy simple, no lo es tanto cuando más nos alejamos hacia el pasado. Así podemos caer en la cuenta de que van apareciendo cada vez más confluencias. Entonces, a través de diversos relatos mitológicos podemos descubrir verdades históricas que se han escondido en lo profundo de todos estos relatos. Y la ciencia ha podido ir revelando algunas de estas verdades, lo que realmente nos lleva a demostrar que en la antigüedad la humanidad ha sido testigo de grandes acontecimientos catastróficos de nivel global, en momentos anteriores al de las grandes civilizaciones, e incluso de la escritura fonética, de la cual la más antigua posiblemente sea la escritura helánica lineal, que data de hace más de 4.400 años en el pasado. Aquí tengo que hacer una advertencia. Quienes tengan una inclinación a lo religioso, y en especial si están muy inclinados a la literalidad del relato bíblico, es probable que sientan que la palabra mito tiene una connotación despectiva sobre su estructura de creencia. Pero créanme, que pensar eso está absolutamente lejos de mi intención y es probable que pueda llegar a decir palabras como las que dijo el gran Humboldt hace ya tiempo atrás. Primero, la gente niega una cosa, luego la menosprecia y luego deciden que hace mucho tiempo que se sabe. En cualquier caso, debo advertir que si usted se siente fácilmente inclinado por, entre comillas, inerrante relato bíblico, es probable que este no sea un video para usted. En el corto periodo geológico que el humano lleva en la Tierra han ocurrido muchos eventos catastróficos, pero hay un evento muy extraordinario que sucedió hace 12.900 años, conocido como Younger Dryas. Ahora, por lo general en YouTube, el video tipo sobre grandes eventos catastróficos de larga datación consisten en una atiborrada carga de datos falsos y teorías conspiranoicas sobre una élite de geólogos y científicos casi demoníacos que de alguna manera se han puesto de acuerdo para ocultarnos información sobre arcaicas civilizaciones muy desarrolladas, constructoras de megaestructuras que fueron aniquiladas por estas grandes catástrofes sin dejar vestigios ocultos por estos arqueólogos conspiradores. Pero resulta que el Paleolítico, y en especial el último periodo del Paleolítico superior, es uno de los periodos más estudiados. Así que
De conspiraciones y ocultamiento de datos, la verdad que nada. Volviendo al tema. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso del Younger Dryas? Younger Dryas es uno de los ejemplos más conocidos de cambio climático abrupto. Hace unos 14.500 años el clima de la Tierra comenzó a cambiar de un modo glacial frío a un estado interglacial más cálido, conocido como Boiling Halo, llegando así a temperaturas casi actuales. A mitad de esa transición, las temperaturas en el hemisferio norte regresaron repentinamente a condiciones casi glaciales. Este periodo casi glacial es el que se conoce como Younger Dryas, llamado así por una flor, la Dryas octopelata, que crece en condiciones frías y que se hizo común en Europa y otras latitudes durante este periodo. El final del Younger Dryas, hace unos 11.500 años, fue también particularmente abrupto. De hecho, en Groenlandia las temperaturas aumentaron 10 grados Celsius en solo una década. Tengo que comentar algo sobre la historia. En el siglo XVIII, luego del alto misticismo, religión y superstición de la Edad Media, surge la Edad de la Razón, movimiento que involucra un cambio radical en la manera como el hombre, me refiero al ser humano, se veía a sí mismo, su razón en el universo y su búsqueda de conocimiento de forma libre, sin los miedos de ser declarado hereje y luego ser quemado en la hoguera por pensar libremente. Este gran movimiento también incluye un periodo conocido como Ilustración, en la que se desarrollaron grandes avances en el progreso del pensamiento científico, la investigación y la exploración. Así ya no era la revelación la fuente del conocimiento, sino el razonamiento y el desarrollo de la investigación. Según el filósofo y científico prusiano Immanuel Kant, cito, la ilustración es la liberación del hombre de su estado de minoría autoprovocada. La minoría es la incapacidad de usar el entendimiento de uno sin la dirección de otro. Este estado de minoría es autoprovocado cuando su causa yace no en la falta de entendimiento, sino en la falta de determinación de éste sin la ayuda de otro. Dicho lo anterior, los arqueólogos comenzaron a estar muy en contra de todo tipo de relatos de eventos geológicos catastróficos de gran escala, como por ejemplo el relato bíblico del diluvio universal. Y así se crea un concepto llamado uniformismo, que en resumen es una idea absolutamente opuesta al catastrofismo, de los relatos de diferentes culturas que describen cataclismos, especialmente sobre grandes inundaciones, que no solo afectaron drásticamente la geología, sino que obviamente también la fauna, la vegetación y el humano testigo de estos eventos. Así el uniformismo defiende la idea de que las características geológicas son los resultados únicos de un proceso extremadamente lento de desarrollo, como lo son la erosión eólica o la erosión hídrica que dio forma al Gran Cañón. El problema con este deliberado uso por defender el uniformismo o gradualismo es que cada vez se encuentran más vestigios de eventos verdaderamente catastróficos que modificaron drásticamente la geografía. Así, el gran trabajo de personas como J. Herbert Brett o incluso Randall Carlson, Antonio Zamora, Valentina Jacob Hornbach, Alan Gilbert, Petra Moody o incluso Nick Sender, James Kennett, solo por nombrar algunos, han estado corrigiendo de gran manera lo que antes se consideraba como un hecho. Así estamos comprendiendo que ciertas áreas geológicas alrededor del planeta no han sido el resultado lento de un trabajo de erosión y de la tectónica, sino de eventos realmente catastróficos de gran escala. Entonces sabemos que lugares como los Scarland, en el estado de Washington, fueron cincelados en un muy breve periodo de tiempo, como pocas semanas o días, y que vastas zonas entre el mar Caspio y la cuenca del Mar Negro fueron dramáticamente labrados por eventos de grandes inundaciones que no solo modificaron de manera abrupta su geología, sino que también
se ha demostrado el grado de desplazamiento humano desde estas vastas zonas de inundación. Es más, se ha estado estudiando el fondo del Canal de la Mancha por los vestigios que en él hay de grandes inundaciones en un periodo corto de tiempo, con un alza del nivel del mar, ya que en la actualidad ese canal estaba por sobre el nivel del mar, unos 130 metros. Entonces las islas británicas no siempre fueron islas. Entre ellas y las actuales Dinamarca y Alemania se extendía una planicie cubierta de vegetación y poblada por fauna y asentamientos humanos. Esta tierra, ahora sumergida, recibe el nombre de Doggerland. Nada más imaginemos que en la antigüedad un hombre podía llegar cabalgando desde las islas británicas hasta Dinamarca, y así Doggerland es como la Europa perdida bajo las aguas del diluvio universal, de la cual los modernos ya pescadores no comprendían por qué objetos como huesos de grandes animales y utensilios tallados en piedra llegaban a su red de pesca al navegar en las actuales aguas del Mar del Norte. No en vano, el relato del diluvio, que forma parte de los mitos de culturas de todo el mundo, no solo de la tradición judeo-cristiana, responde, según los científicos, a algo insertado en los recuerdos de toda la humanidad. A través de decenas de análisis sedimentarios alrededor del planeta, se ha llegado a demostrar el impacto catastrófico de elementos extraterrestres, especialmente cometas fragmentados al final del Pleistoceno, siendo este el causante más probable del periodo antes mencionado como Jungle Dryas, periodo que entre más se estudia, más catastrófico resulta ser, como cambios climáticos rápidos, grandes extinciones de megafauna. Así, Natalia Villavicencio de la Universidad de California sugirió que la extinción de los mamíferos sudamericanos llegó a prácticamente el 80%, especialmente hacia cercanías del inicio del Jungle Dryas. Disminución repentina también de la población humana, cambios culturales y una gigantesca destrucción de biomasa, que muy probablemente podría haber llegado a la quema del 10% de toda la biomasa del planeta. La hipótesis sugiere un posible mecanismo desencadenante de los cambios bruscos en el clima en ese momento, particularmente enfriamientos rápidos en el hemisferio norte, en medio de una tendencia global general de calentamiento natural y derretimiento de la capa de hielo. Estas evidencias se han encontrado tanto en América del Norte y Central, con 30 sitios. Así, América del Sur contiene 3 sitios, Groenlandia 2 sitios, Europa 16 sitios y Asia con 2 sitios. Evidencia directa de impacto cósmico en el hemisferio norte van desde el gigantesco cráter Hiawatha en Groenlandia, de 31 kilómetros de ancho, pasando por evidencia de bombardeo de fragmentos en Carolina del Norte, y Carolina del Sur, hasta en Siria, muy específicamente en Abu Ghraib, en donde el impacto de un fragmento espacial destruyó absolutamente el poblado que había. James Kennett, profesor emérito de geología de la Universidad de California, que recientemente estudió estos restos, dijo: para ayudar con la perspectiva, temperaturas tan altas de este tipo de impacto derretirían completamente un automóvil en menos de un minuto. Aquí hablamos de temperaturas de más de 2200 grados Celsius. Este sitio en Siria de una importancia especial, ya que se cree que podría ser la comunidad agrícola más antigua. Y bueno, ¿cómo se puede llegar a la afirmación de que el impacto provocó temperaturas tan elevadas? Pues por los granos fundidos de cuarzo, cronferuro y magnetita en vidrio fundido, que solamente pueden formarse a estas tan altas temperaturas, muy por encima de los 1100 o 1200 grados que puede llegar a llegar una choza de paja ardiendo. Además, se le suman los bajos valores de magnetismo remanente que indican que el vidrio fundido no fue creado por un rayo. En el hemisferio sur,
específicamente en la Patagonia de Chile y aún más específicamente en Pilauco, el registro sedimentario apoya el desencadenamiento del impacto cósmico en la extensa quema de biomas, el cambio climático y las extinciones megafaunales del Pleistoceno tardío, así como el cambio cultural de los humanos del lugar. Estos coinciden perfectamente con la hipótesis del impacto Jungle Dryas y los datos recopilados en 50 sitios en 4 continentes. La identificación de estos datos del Jungle Dryas permite una correlación precisa entre intervalos cronoestratigráficos idénticos en el hemisferio norte, incluidos los de latitudes altas, sin encontrar ninguna evidencia que refute dicha hipótesis. Además, este lugar de Pilauco es de gran interés no solo por las evidencias de impacto Jungle Dryas, también por el hallazgo de una huella humana con una datación de hace más de 15.600 años, lo cual se ha reconocido como el vestigio humano más antiguo de todas las Américas, que corresponde a una ignita o huella fósil. Como pueden ver, este no es un tema poco estudiado, muy por el contrario, es un tema de mucho interés para una gran cantidad de científicos de verdad, en diferentes disciplinas, de las más prestigiosas universidades, no una élite de geólogos y científicos reptilianos que han confabulado mundialmente para ocultarnos la verdad. Entonces no es tan fácil como ver simplemente un par de videos y creer que con eso lo sabemos todo, o aún más, simplemente tomar la decisión de creer que todos estos científicos alrededor del planeta están equivocados y que manipulan los sitios arqueológicos simplemente para justificar su salario. A diferencia de la antigüedad, en la actualidad poseemos la escritura y casi todo el mundo utiliza el mismo alfabeto, incluso siendo idiomas muy diferentes. Además, hemos alcanzado un gran porcentaje de alfabetización, y ni hablar de la facilidad de acceso a la información. Sobre un tema, de hecho, podemos encontrar una multiplicidad de escritos, traducciones y acceso a datos. Podemos contrastar y comparar, incluso comprobar si lo que leemos tiene grado de certeza o no. Entonces, ¿cómo se transmitía el conocimiento, los hechos históricos y las experiencias en el pasado? Bueno, es a través de los relatos orales, transmitidos principalmente a través de cuentos y luego mitos. Ellos estaban obligados a confiar en estos relatos, y así, entre más, entre comillas, maquillado el relato, este tenía mayor posibilidad de ser recordado y transmitido. Esto es propio de la naturaleza humana, ya que nos fascina que nos cuenten una buena historia o una buena película, nos fascina un buen libro, e incluso los juegos de rol. Así, cambian los formatos, pero la atracción por los relatos fantásticos se ha mantenido intacta para el ser humano. Así como un niño en etapa preescolar, que entre más maquillemos el relato de un cuento que le narremos, más le fascina y mejor lo memoriza. Todos de alguna manera somos susceptibles a una buena historia. De hecho, hay investigaciones que sugieren que cuando escuchamos una historia no solo se activan las partes de procesamiento del lenguaje en nuestro cerebro, sino que también se activa cualquier otra área de nuestro cerebro que usaríamos al experimentar los eventos de la historia por nosotros mismos. Los publicistas en la actualidad saben esto muy bien. Por este motivo utilizan historias para entregarnos su mensaje. Los relatos echan raíces en la mente de las personas. Se recuerdan incluso décadas después, cuando se han olvidado otros datos. Citando al neurocientífico de Princeton, Gary Hanson, una historia es la única manera de activar partes en el cerebro para que un oyente convierta la historia en su propia idea y experiencia. En definitiva, cuando escuchamos una buena historia, logramos conectarnos emocionalmente, nos identificamos y logramos recibir algo más que una mera información auditiva. Los estudios de este neurocientífico han llevado a la conclusión de que el cerebro en verdad se acopla con otro cuando compartimos una historia o una anécdota.
De hecho, al conseguir una comunicación real, la actividad cerebral de un receptor comienza a reflejar la actividad cerebral del emisor. Cuando mayor es el acoplamiento, mejor resulta ser la comprensión y así también la retransmisión de la información. Las historias orales son informaciones con alma, porque llegan directamente al corazón y establecen vínculos íntimos entre las personas, los personajes y los hechos del relato. Según el filósofo del siglo XVIII, Helvetius, la historia es la novela de los hechos y la novela es la historia de los sentimientos. Así que nada de malo hay con la transmisión de conocimiento por este medio, sobre todo para personas que en el pasado no tenían otro método. Los relatos se llenaban de figuras que para ellos causaba más sentido y una comprensión memorable. Alguna forma de metáfora y seres extraordinarios que, en la medida que el relato se transmitía de generación en generación, iban estos adquiriendo saltos evolutivos hasta transformarse en dioses o en hombres y mujeres con características extraordinarias y con experiencias también extraordinarias. Podría ser esto el origen de la religión. De hecho, ha sido ya muy estudiado cómo las religiones e historias abrahámicas se elevan sobre el sustrato de deidades e historias aún más antiguas, conservando registros de eventos y lecciones morales. Por nombrar algunos ejemplos, el Código Hammurabi y la Ley de Moisés. De hecho, entre académicos especializados hay bastante consenso en que el Código Hammurabi fue ampliamente conocido en todo el antiguo cercano oriente, por lo que los hebreos sí debieron tener un conocimiento de estas leyes. Así también podemos encontrar una gran variedad de diferentes relatos sobre catastróficas inundaciones causadas por los dioses furiosos con la humanidad y su despreciable pecado, con un paralelismo que difícilmente nos puede dejar indiferentes. Aquí solo algunos. Así, en Mesopotamia tenemos el diluvio sumerio, que data aproximadamente del 2500 antes de la era común o antes de Cristo, según usted lo acomode. En este relato que inspiró la célebre narración bíblica, el dios Enlil castiga a la humanidad por motivos desconocidos y es gracias a la intervención del dios Enki que hombres y animales escapan de la destrucción total. En esta versión, el rey Ziusudra, que es el equivalente del conocido Noé bíblico, se salva en su arca. En Hawái tenemos el relato del arca de Noé. China, el diluvio de Noah. En Grecia, el diluvio de Deucalión. En India, la inundación de Manu. La civilización inca, la historia de un Pachacuti. También hay el relato de una inundación tailandesa y la destrucción del tercer mundo en la historia Hopi. Según esta cosmogonía Hopi, habitamos el cuarto mundo resultante de diferentes creaciones. Los mundos previos fueron destruidos, el tercero de ellos por una gran inundación debido a que el comportamiento de la gente no se adaptaba a las reglas del dios Tayowa. Como dijo a finales del siglo XVIII, en plena era de la Ilustración, un gran escritor francés, el mito nació de la ciencia sola lo explicará. De esta manera, los antiguos, al no tener la ciencia de hoy y el conocimiento actual sobre la naturaleza y los fenómenos, comprendían los fenómenos naturales de los cuales eran testigos, poniendo una atención constante y minuciosa, por ejemplo, a las estaciones, pero especialmente a los cielos, que es un solsticio, un equinoccio, y por tanto cuándo debían recolectar, guardar, sembrar o cazar. Así los rudimentos de las matemáticas comenzaron a asomar no con el rigor de los griegos, sino que mirando los cielos con la imaginación astrológica de larga data, como la que se ha estado decodificando en Göbekli Tepe. Comenzando a comprender la astronomía
demostrando una deducción con intención imaginativa y reconstructiva. De esa manera, las matemáticas sutilmente comenzaban a asomar desde los tiempos más antiguos, incluso antes del mito. El esfuerzo por organizar los objetos de contemplación en los cielos que escapaban absolutamente a su control sentaron las bases de lo que los griegos posteriormente llamaron ciencia regia, y luego conocida por nosotros como astronomía. Esto nos lleva a un momento al final del Pleistoceno y comienzo del Holoceno, cuando, por la gran escasez de caza y alimentos de recolección causados por la pérdida del 50% de la megafauna y 10% de la vegetación, provocado por el gran evento del Younger Dryas, el humano se vio la obligación de dejar el estilo de vida nómada y establecerse para desarrollar hace aproximadamente 12.000 años atrás la agricultura. Las mujeres ya cultivaban plantas domesticadas en al menos 4 regiones del mundo. El llamado creciente fértil, que es una zona que cubre lo que hoy es Irán, Irak, Siria, Palestina, Israel, Egipto, Líbano y Turquía. China, Nueva Guinea y Mesoamérica. Luego, 2000 años después, ya habían domesticado cultivos alrededor del mundo, y se destacaban 8 regiones más. El Sahel africano, Etiopía, África Occidental, sur de Asia, principalmente India, el sudeste asiático, sudeste de Norteamérica, los Andes centrales y la Amazonía, incluyendo Colombia, Brasil, Ecuador y el este de Perú. Esta aparición de las sociedades agrícolas y ganaderas en el Neolítico se estudia con el nombre de revolución de amplio espectro. La domesticación de plantas y animales generó sustanciales cambios en el comportamiento de las sociedades sedentarias. La nueva economía y la innovación de la tecnología trajeron aparejados importantes transformaciones sociales y políticas, lo que podría haber conducido al inicio de las civilizaciones. Así, los excedentes de la producción de los primeros asentamientos agrícolas podría haber inducido el intercambio comercial. En el Levante, este proceso se da de forma radical, no así en Europa. Debería cantar no bajo la lluvia, sino que debería cantar escapando de la lluvia. Cayó un gran temporal de esos que se ven por acá. Y bueno, podemos decir de que los mitos se construyen en base a la inventiva o solamente la imaginación. Tiendo a pensar que no. Creo que se pueden rastrear verdades, en el caso de los diluvios, verdades detrás de todos estos relatos diluvianos alrededor de todo el planeta. Así que podemos también decir de que estos diluvios destruyeron a la raza humana. Creo que no. Creo que en relación al Younger Dryas, si hubiese estado seguramente en alguna latitud en Sudamérica, en Oceanía o en África, seguramente no estuviese afectado de la misma manera que en Europa o en Norteamérica. El hombre se caracteriza por ser una especie bastante resiliente. Pueden haber migrado desde el norte al hemisferio sur. Sí, es posible. Es posible que este evento Younger Dryas haya sido producido específicamente por un evento astronómico. Me refiero al impacto de un cometa fragmentado o un asteroide. No, por cierto no. Poder haber influido sí, pero no que haya sido el único causante. Hay bastantes vestigios de ello, sobre todo de la implicancia de la relación del ser humano con ciertos animales. Puede ser que algunos sí se hayan extinguido por esta causa, pero por cierto que no todo.
Así que se respondieron a algunas preguntas. Bueno, puede ser que hayan cambiado las preguntas, pero algo que me hace pensar es que este evento, que puede haber sido muy catastrófico, es muy probable que haya sido el causante o que empujó al desarrollo de la civilización, que ayudó o estimuló de alguna manera el desarrollo de los primeros asentamientos humanos. El hombre ya no tenía los grandes recursos que habían en la naturaleza como para la caza y la recolección, y tuvo que verse obligado a asentarse y cosechar, sembrar, cosechar, que era la agricultura. Puede ser. Así que debe ser considerado este gran evento como algo destructivo. En cierta medida no, se impulsó la civilización. En todo caso, piense que hay que investigar, hay que buscar, hay que leer. El mismo trabajo lo podemos hacer todos. Yo no soy un experto en las materias, simplemente me di el trabajo, me vine a mojar, considere que me vine a pasar frío aquí, a soportarlo, y feliz. Visite este parque, esto es en Osorno, visite este Museo del Aire Libre, es muy interesante, en Osorno, al sur de Chile, la puerta de entrada a la Patagonia. Venga, conozca, disfrute y gracias. Quiero ir al baño.